Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra programación educativa. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante que llama bastante la atención a nuestro público en general. La educación en la pandemia. Para ello nos acompaña Paola Picón, quien es psicóloga educativa, graduada de la Universidad de Cuenca, en lo cual vamos a empezar, Paola. Hemos visto que en el primer año, el mundo entero, debido a la pandemia, se vio obligado a un cambio drástico en la modalidad de educación, la misma que lleva de una presencialidad a una educación virtual, a una educación a distancia, ¿no? ¿Cómo tú crees que esto afectó psicológicamente a los estudiantes? Bueno, muy buenas noches. Primeramente, gracias por el espacio y buenas noches a todos los que nos visualizan. Bueno, respondiendo a la pregunta y para separarla en dos partes, yo creo que de forma psicológica, bueno, lo que más se ha visto es que se han presentado varios cuadros de lo que es ansiedad y depresión principalmente. También tenemos un poco de parte de los estudiantes lo que es cierta apatía, tal vez cierto desinterés con las clases. Y finalmente algo que también puede estar afectando esta parte psicológica, que es que se han incrementado un poco más los casos de violencia intrafamiliar y también lamentablemente de violencia sexual dentro de los hogares, lo cual obviamente afecta a su parte psicológica. Ahora, en cuanto al desempeño académico, de las cosas que vemos que principalmente afectan a los estudiantes, pues tenemos varias. La primera que podríamos mencionar es que eh, si bien vemos que hay estudiantes que pueden tal vez estar dentro de sus hogares asistiendo a clases virtuales de forma independiente, también vemos que hay niños que realmente de por sí necesitan a alguien que les esté acompañando, que tal vez los esté guiando, que esté atento de que ellos estén prestando atención, que no se estén perdiendo en las clases y que si se pierden tal vez le puedan apoyar o guiar para que él pueda retornar a lo que el profesor está dando en ese momento. Entonces sí vemos que hay niños que lamentablemente necesitan eso, pero no tienen quienes colaboren como por ese lado. También vemos niños que no tienen buen internet como para recibir las clases, por lo que escuchan de todo de forma acostada y pierden el hilo de lo que se está tratando. Igualmente vemos niños que de plano, o sea, no tienen internet, o sea, no tenían acceso a esta modalidad de estudio, por lo que tenían que adaptarse a otras formas de estudiar, tal vez como resolviendo un temario, por así decirlo, y en este caso también volvemos a lo mismo, algunos de ellos tenían papás tal vez o hermanos mayores que les asesoraran, sin embargo había niños que realmente no tenían a nadie que les ayudara porque sus papás tal vez no tenían un nivel de educación muy acorde a las necesidades que el niño tenía en ese momento. Entonces, bueno, son realidades distintas que había que considerar. También tenemos casos de niños que de por sí ya venían tal vez atrasados o con alguna dificultad y que debido a la pandemia, pues, digamos que no estuvieron recibiendo ninguna ayuda aparte o extra, por lo que tal vez se estancaron incluso un poquito más. Y finalmente tenemos igual a niños que tal vez tenían adaptaciones curriculares previo a la pandemia, que les estaban tal vez un poco ayudando en su manera de estudiar. Sin embargo, con la pandemia y todo, pues estas situaciones en algunos de los casos se pusieron en pausa y tuvieron que retornar a las clases tal y cual la cogen todos los chicos, entonces también digamos que presentaba cierta dificultad para ellos. Entonces, estos son un poco las dificultades que se podían estar presentando tanto en la parte psicológica como educativa. Bien, puntuaciones o puntos muy importantes que acabas de mencionar acerca de las ventajas y desventajas de esto de retornar a la presencialidad de acuerdo al gobierno. Bien, para finalizar, ¿qué aconsejarías a los padres? ¿Qué aconsejarías a los docentes, a los mismos estudiantes para llevar esto de la mejor manera? Bueno, creo que hay que igual ir viendo poco a poco. Tengo entendido que ahorita incluso el Ministerio de Educación planteó un plan de nivelación para los estudiantes que posiblemente vengan con algún vacío por la virtualidad que se ha tenido y por las dificultades que se podrían haber presentado. Entonces, bueno, creo que en general todos, tanto docentes, padres y tal vez los mismos alumnos podrían ir detectando si es que existe o no alguna dificultad en ese sentido para que de ser posible se trate de igualar o nivelar esto lo antes posible para que no se siga arrastrando esta dificultad ahorita. Igual, bueno, creo que de manera general me gustaría decirles a todos los padres y todos los docentes que hay que recordar que
no todos los niños van a ser buenos en todo, o sea, va a haber áreas en las que se desempeñen un poco mejor y en áreas en las que tal vez se les dificulte y hay que considerar esto, o sea, no podemos pedirle a alguien que sea excelente en absolutamente todo lo que haga, creo que sería bastante frustrante para esta persona pedirle eso. Igual, bueno, recordarles a todos que igualmente a veces la nota no es tan valiosa, sino más bien lo que el estudiante está o no aprendiendo. Tal vez no tenga las mejores notas, pero si él está aprendiendo, si él se está esforzando, creo que eso también hay que considerarlo mucho. Igual, bueno, creo que en la parte de los representantes es muy importante que recuerden generar hábitos con sus representados, como por ejemplo estableces, yo que sé, un horario en la escuela de que, bueno, llegas, vas a comer, descansas un rato y de tal hora a tal hora haz tus tareas y ya que te desocupes puedes hacer, bueno, la actividad que tú deseas o alguna actividad en particular. Em, También, como para los padres o docentes, recordar que fomentar lo que son hábitos de lectura son muy importantes, sobre todo con los representantes. Creo que es muy importante que recuerden que no es solo fomentar un hábito de lectura, tal vez entregarle a alguien un libro o regalarle algo, sino que a veces es mucho más valioso sentarse con ellos, leer, compartir, saber qué experiencias tienen o se llevan de lo que acaban de leer y cosas así. Creo que eso fomenta muchísimo más. Y bueno, como último, creo que tanto docentes como representantes, si notan alguna dificultad que en realidad persiste con el tiempo, que se trata de una bolsa y no se mejora, que se derive de forma oportuna a algún profesional para que pueda evaluar, porque puede ser que ya vaya mucho más allá, que sea tal vez, no sé, un trastorno de déficit de atención, una dislexia, una discalculia, algún problema mucho más grave que se debe tratarse a tiempo para poder eh, trabajar en él de la mejor manera y resolverlo como se pueda. Entonces, creo que esos serían unos consejos más o menos que les podría dar en ese sentido. Bien, muchísimas gracias, Paola, por atender esta entrevista, ayudarnos a entender un poquito más el complejo mundo de los estudiantes en esta época tan difícil que estamos pasando, igualmente para padres, para los mismos estudiantes y para nosotros como docentes. Y gracias a ustedes también por vernos a través de este medio. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego, Paola. Muchas gracias. Vale, gracias.